pleno, no hablan de los problemas de Gran Canaria, hablan de sus problemas, de si este se fue, si aquel se fue, si se refuerza, si se debilita el grupo de gobierno. ¿Qué es lo que les tiene a ustedes disgustados desde el principio del mandato? Esa es la verdadera clave del asunto. No traten de enmarañarlo. Ustedes preveían que con 14 consejeros del PP tenían un margen de maniobra para montar una moción de censura, como hicieron con el señor Soria en su momento. Sobre todo para los usuarios, sobre todo para las ONGs y los ayuntamientos, que la señora Rodríguez pues se haga cargo ahora del área social de la isla de Gran Canaria. En un momento de recesión hay que ser austeros en el gasto, pero también hay que propiciar crecimiento económico, porque si no, no se crea empleo, no salimos del atasco. Bien, que el plan económico financiero teníamos que aprobarlo porque lo dice la ley. La ley dice que la intervención tiene que emitir un informe, lo emitió en el mes de abril y ustedes hicieron caso omiso. Y una vez emitido ese informe, en el plazo de 3 meses tenía que haberse aprobado un plan económico financiero. En el plazo de 3 meses, y no lo hicieron, no les interesaba políticamente, estaban ustedes en otras cuestiones. Y además ese plan económico financiero tenía que ser por 3 años y no por 1, porque así lo dice la ley. Sí, así lo dice la ley. Sí, así lo dice la ley, sí. Usted no intente disfrazar ahora las cosas como no son y como no se produjeron. En cuanto, señor Ramírez, a los recursos disponibles en bancos, yo le garantizo que no vamos a tener problemas de liquidez este año. Y le quito esa preocupación, además, porque parece que está muy preocupado por ello. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado los remanentes. ¿Por qué? Porque tenemos liquidaciones positivas del ejercicio 2010. ¿Por qué? Porque hemos planificado mejor el presupuesto. ¿Por qué? Porque nos han permitido el endeudamiento y hemos planificado mejor las inversiones. Por tanto, yo lo tranquilizo. A día de hoy deben haber del entorno de los 80 millones de hoy o de estos días, porque hoy no he mirado los saldos, de 80 millones de euros en los bancos. Y eso se debe a la buena gestión de la tesorería y a la buena planificación presupuestaria. El señor Hernández Lobo sigue perteneciendo, por lo menos jurídicamente nadie nos ha dicho que no pertenezca al grupo de Coalición Canaria. Usted ha asumido el rol de portavoz de Coalición Canaria y preocupado por la estabilidad política de ese grupo, pues ya tomará la decisión política que corresponda a Coalición Canaria y a partir de ahí el Cabildo tomará las decisiones oportunas. Usted habla de 3 o 4 crisis de gobierno y yo sinceramente no veo crisis por ninguna parte en ese punto. Tenemos una crisis económica de caballo, pero no en crisis de gobierno. Si usted llama crisis pasar de estar 15 en el gobierno a 16, pues yo la verdad es que crisis de esas pues, no me preocupan especialmente. Sus calificativos sobre el transfugismo de los demás, etcétera, etcétera, me parece que han tenido adecuada respuesta en otros momentos en estos plenos, porque usted perteneció a un grupo que se transfugó entero. Se fue de Coalición Canaria y crearon otro. O sea que entonces, yo sinceramente creo que ese es un debate ya un poco manido y un poco reiterativo y que no voy a contestar más. El punto de dación de cuentas y de decretos parece que se ha convertido en la valoración de mi posición o no solo en este lugar físico, sino en el grupo de gobierno. Pues no voy a entrar en las valoraciones de los términos con el que se me define, sino simplemente que estoy en el lugar físico que me corresponde, pertenezco al grupo de Coalición Canaria, soy el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria y estoy muy cómodo y aquí sigo. Solamente eso. Negar la dignidad de cualquier consejero para que haga su representación política me parece que es del todo indigno y solo se entiende por el dicho popular de que cree el ladrón que todos son de su condición. El CCN, señor presidente, señores consejeros, desde el principio del mandato está en la misma posición y este consejero no se ha movido desde la misma posición, salvo en el momento en el que, gracias a la confianza del presidente, asumí la vicepresidencia después de que el anterior vicepresidente negase la invitación a permanecer en el gobierno y se marchara. Y las únicas prebendas, si así quieren llamarse, que este vicepresidente
adquirió a partir de entonces son exactamente las mismas que tenía el anterior vicepresidente y que al parecer en ese momento eran perfectamente dignas y no correspondían a ningún estómago agradecido, sino simplemente a su legitimidad para representar a los electores de Gran Canaria. El CCN que fue junto a las elecciones con Coalición Canaria decidió soberanamente y como partido político, después de las directrices emanadas de sus órganos, dar por terminada dicha coalición electoral. Eso fue público antes de constituir este pleno, por lo tanto, fuimos ya separados a la constitución, al pacto de gobierno de este cabildo, y si luego mantuvimos el grupo durante algún tiempo fue en aras precisamente a que, en última instancia, Coalición Canaria decidió sumarse en el tripartito que dio mayoría a este gobierno. Posteriormente han roto esa mayoría y nosotros permanecemos en el mismo lugar. Y si no se fiaban del CCN, les recuerdo que todavía hoy su presidente, el señor Paulino Rivero, sigue estando a la presidencia del gobierno con el apoyo de mi partido. No se puede estar criticando y haciendo alusiones a transfugismos, a veces en formato jurídico, a veces en formato de facto, de iure, según les dé la gana a ustedes, y al mismo tiempo decir una cosa y la contraria. Si ustedes acusan a un consejero de ser tránsfuga por no obedecer a su mandato político, a su partido político, tendrán que aceptar que este otro consejero, que es de otro partido político, lo que está haciendo precisamente, y así ha sido explicado públicamente, hay documentos que así lo han hecho público formalmente también en este cabildo, como directrices de sus órganos políticos, no pueden decir una cosa y lo contrario. Eso les deslegitima a ustedes en sus argumentos y demuestran que lo único que están es en el desgaste gratuito, además jugando con una cuestión que nosotros consideramos de máxima importancia, que es efectivamente rechazar el transfugismo, el que ustedes, por ejemplo, señores de Nueva Canarias, han ejercido de facto y de iure, de cualquier manera que se quiera ver, en el pasado. Nosotros no es así, por lo tanto, vamos a seguir defendiendo con total dignidad la representación mayoritaria de los gran canarios, que es lo que estamos haciendo en esta mayoría de gobierno. Muchas gracias. Pero un tema muy importante que ustedes siempre también aprovechan para lanzar ese mensaje pesimista a una sociedad que ya de por sí tiene bastante pesimismo encima, es que se van a recortar los asuntos sociales. Las previsiones agoreras que ustedes suelen realizar de que el Club Baloncesto Gran Canaria se va a pique, que no nos iban a autorizar el endeudamiento, que el pabellón multiusos no se va a hacer, etcétera, etcétera, todas esas han sido condenadas al fracaso, como se ha visto en la realidad. Y esta también. Nosotros no solamente no vamos a reducir asuntos sociales, sino que si hacemos una mejor gestión presupuestaria de los asuntos sociales, eso redundará en una mejor política social, que es lo que vamos a hacer. Nosotros, por ejemplo, no vamos a alquilar las oficinas más caras de Las Palmas para instalar el Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria. Nos vamos a ahorrar un dinero importante en esos alquileres y vamos a hacer otras muchas cosas en política social que redundarán en beneficio de la política social. El otro tema que ustedes apuntan, porque también creen que tienen ahí un filón político importante, el tema del cambio en política social. Mire usted, en política social yo he producido un cambio dentro de las facultades que tiene la presidencia de designar las delegaciones de área, porque me parecía, a la vista de los informes de auditoría, los informes de intervención referidos a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, cuando ustedes gobernaban, que en asuntos sociales hay mucho que mejorar desde el punto de vista de gestión presupuestaria. Y como había mucho que mejorar desde el punto de vista de gestión presupuestaria, he considerado que lo mejor era unificar en Economía y Hacienda la gestión de política social, sin que ello supusiera la más mínima crítica, al contrario, al consejero anterior, Francisco Santana, que ya detectó esos problemas internamente y seguía, naturalmente, colaborando con los informes relacionados con la mala gestión anterior en política social. Sí. Hay incluso hasta denuncias judiciales al respecto. De manera que el asunto es serio. Hay un problema de gestión presupuestaria y financiera en política social y hemos intentado aplicar la mejor decisión al respecto. Me puedo equivocar, naturalmente, pero creo que forma parte de la capacidad de decisión que tiene el presidente para reubicar consejeros. Eso no se llama crisis, eso se llama simplemente ordenar las cosas. Don Francisco Santana tiene toda la confianza del grupo de gobierno y en la nueva área de agua y patrimonio estoy seguro que va a seguir realizando una labor extraordinaria.